Bienvenidos a esta clase asincrónica, clase tipo video de ciencias naturales, en la cual vamos a hacer un repaso para la prueba de mañana. Acuérdense que mañana tenemos prueba de ciencias naturales, ¿ya? Y como tal, quiero hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Vamos a ir de la clase uno de las placas tectónicas, vamos a ir de ahí rápidamente porque es un repaso solamente. No vamos a hacer 6 clases en un solo día, en una sola hora. Pero sin embargo, cosas claras que tenemos que tener para la prueba es, voy a irme directamente a lo que compete para el repaso, es esta parte de aquí, que la capa de la Tierra está compuesta por una corteza, que es la capa más delgada, como la cáscara del huevo, un manto, que es la parte líquida, y un núcleo que en su primera capa, podríamos decir acá, la primera capa es también líquida, y que la parte más de dentro es sólida. ¿Ya? Esa hay una diferencia que hay que tener claro. ¿Ya? La capa del núcleo, la primera parte es líquida también, obviamente por el calor, ¿cierto? Hace mucho calor. Que esa también es una parte importante que tenemos que acordarnos. Mientras más nos adentremos, mientras más nos metamos más al fondo, más al centro de la Tierra, más calor hace. ¿Ya? Y eso es así. De hecho, que la parte más profunda, que es la parte del núcleo, son 5000 grados Celsius. Uno se quema con 100 grados Celsius. 5000, imagínense, no hacemos nada, ¿cierto? Sin embargo, esa parte ya no es líquida por un tema de totalmente de la presión atmosférica que lo pone compacta. ¿Ya? Pero en el núcleo tendremos un núcleo externo que es más líquido y un núcleo interno que es la parte más del centro, que sería la parte sólida. Ojo con eso. Y que también es importante saber que a mayor calor, ¿cierto? A mayor calor, a mayor bajamos, mientras más bajamos, ¿cierto? Más, ¿no? Más calor hace. Lo siguiente, obviamente, que la placa externa, que es la placa, sobre todo lo que es la placa de la corteza, perdón, la corteza está compuesta justamente por estas famosas placas tectónicas, siendo la placa sudamericana, ¿cierto? La placa que estábamos nosotros en Chile y que se está golpeando por este límite convergente con la placa de Nazca. Eso es como importante también saberlo. Y eso está justamente en la placa externa. Justamente como yo lo mencioné en una de las clases, las erupciones volcánicas del planeta Tierra, del principio del planeta, cuando recién era guagua el planeta, comenzó a hacer muchas erupciones volcánicas, que son erupciones que venían desde el manto, ese magma que al salir se llama lava, y generó esta corteza que es una piedra más ligera y que justamente hace que justamente estas placas que generó estas erupciones volcánicas sean lo suficientemente flotantes para que se muevan, ¿ya? Porque las placas que había anteriormente, antes de las placas tectónicas, eran más duras, más rígidas y no se movían, o se movían muy poco. Por lo tanto, estas características que tenemos de los temblores, terremotos, es gracias a estas placas tectónicas que son una capa más ligera, porque es producto de la erupción volcánica. ¿Ya? Se podría decir entonces que se va construyendo los continentes a partir, y construyendo en general las placas tectónicas a partir de las erupciones volcánicas. Entonces es importante tenerlo claro, ¿ya? Muy bien. En, en, la, perdón, en lo que es los movimientos, ¿cierto? De la Tierra, que era la clase 2, ¿qué sería lo importante a acordarse? Está un poco lento aquí. ¿Cómo se mueven las placas tectónicas? ¿Cierto? Yo creo que ahí es la parte importante. Vamos yendo directamente a cómo se mueven. Ese dibujo de maqueta es importante porque cuando acá vemos cómo las placas tectónicas cuando se mueven, se empujan una a otra en forma convergente, comienzan a generar relieve, comienzan a generar montañas, volcanes. ¿Qué diferencia habría entre un volcán y una montaña? Ambos son montañas, con la diferencia que el volcán tiene una abertura, ¿cierto? Se abre y genera que el magma salga hacia afuera en forma de lava, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de reconocer acá? Que hay movimientos, ¿cierto? Como ese que es transformante, ¿cierto? Que está aquí, o este que es divergente, que al salir también, cuando se abre las capas, cuando se están separando, también saca magma, y eso genera una nueva capa tectónica, eso es lo interesante. Y es así que tenemos
Cuando se separan las placas, se llama límite divergente, cuando se juntan, convergente, y cuando se mueven en forma en sentidos contrarios, sentidos contrarios y siguiendo direcciones, ¿cierto? Están en una misma dirección, pero con sentidos contrarios, ¿no? ¿Ya? Hablamos de transformante. Yo creo que eso es como lo más conocido, ¿cierto? Y obviamente el movimiento divergente genera estas fallas aquí, que vemos acá que está abriendo y generando también que el magma sale afuera y comienza a construir una nueva placa tectónica tal vez. La convergente que comienza a generar cordilleras, montañas, volcanes. Y el movimiento deslizante que va generando una falla, ¿cierto? Que se va yéndose de un lado hacia el otro lado. Sobre todo los movimientos estos movimientos deslizantes también se llama, ¿eh? Movimiento deslizante o transformante es el que genera la falla. El movimiento divergente sobre todo genera nuevas placas, nueva corteza, ¿cierto? A raíz de los volcanes, la magma que sale hacia afuera y comienza a generar nuevas capas, ¿ya? Eso como lo más importante yo creo de esta. Y acá hay algo interesante, cómo esta placa, que podría ser la placa, nosotros la placa sudamericana y la placa de Nazca, no es el caso porque esta placa no es mar, no es, por lo tanto, pero ahí vemos cómo desde el manto, desde el magma va saliendo afuera como erupción volcánica, que sería la lava, y vemos cómo esta de acá va para arriba y esta se va para abajo y se va deshaciendo, ¿no? A miles de años se va deshaciendo, pero por otro lado se va creando una nueva placa, ¿no? Interesante. Muy bien, con eso estaríamos listos en esa clase. Nos vamos a la clase número 3. Ahora que es justamente a raíz de estas placas, podríamos nosotros decir, ¿cierto? Podríamos decir eh, el origen de los sismos. ¿Por qué se forman los sismos? Justamente los sismos se generan por estos movimientos de capas, de placas tectónicas, sobre todo cuando en forma convergente se golpean, ¿cierto? Y eso genera los sismos. Bueno, también va a llevar a los tsunamis, pero eso es tema de la otra clase. Ya, yo creo que esa es más, como la más fácil, ¿cierto? Entre, es el golpe entre placas tectónicas la que genera el límite, lo que se llama límite convergente, genera estos sismos como tal, cuyo hipocentro está acá abajo y cuando sale a la superficie se llama epicentro. Yo creo que con eso estamos al otro lado, ¿no? En esta clase, esta sí pareciera como si fuera la placa sudamericana, esta es la placa de Nazca, que es una placa oceánica versus una placa continental, ¿ah? Ya está, nosotros tenemos acá placa sudamericana y placa de Nazca, ¿cierto? Bien, y la placa de Nazca se está hundiendo en este choque convergente y se va tirando hacia arriba la placa sudamericana. Bien, ya. Después nos quedaban los volcanes, que ya hemos mencionado, ¿cierto? Que de los volcanes no hay mucho que decir, ¿ah? De los volcanes lo que yo les podría decir es que justamente eh, los volcanes son justamente los productores, en la gran mayoría de casos, de las placas tectónicas, como ya lo dije al principio. Al al sacar el magma hacia afuera, que se llama lava, comienza a generar una nueva capa de corteza terrestre, ¿cierto? Esto ya lo habíamos estudiado. Bien. Y importante ver que justamente, ¿por qué en Chile hay tantos terremotos y hay volcanes? Justamente porque estamos entre dos placas. Entonces, las dos placas que son convergentes genera que una vaya encima de la otra y eso va generando relieves. Entre ellos, la montaña, volcanes, los Andes, todo eso, ¿cierto? Y los sismos también, de los volcanes. Yo creo que eso es como lo más importante. Y que obviamente ahí se va creando, ¿cierto? Cuando hay una erupción volcánica se va creando incluso hasta islas, ¿ah? Se crean estas islas con esta erupción volcánica como tal. Si nos damos cuenta, acá el tema es cómo, aquí,
o el magma se transforma en lava y justamente al caer estas rocas, que no solamente es roca, es zinc, otros elementos, ceniza, ¿cierto? Todo eso va generando justamente más tierra y se van generando islas también, más piedras a raíz de la erupción volcánica. Si vemos un video de modo animado, que no se lo he pasado, pero a ver si por ahí se los paso, nos daremos cuenta justamente cómo el volcán era pequeño y se va agrandando y mientras más erupciona se va haciendo más grande porque también va generando, ¿cierto? Más capas sólidas que va generando a través del cráter donde sale la lava, va generando roca, corteza terrestre, que generando islas también. Eso es como importante. Algo importante, las zonas volcánicas suelen encontrarse cerca de los límites de las placas tectónicas, sobre todo en las placas convergentes. Chile es uno de los países justamente que tiene en esta actividad volcánica lo que se llama el cinturón de fuego, porque justamente hay muchos volcanes. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los volcanes, nos quedaría los tsunamis. Si se dan cuenta, hasta el momento eh, de los tsunamis, voy directamente aquí, de los tsunamis, no hay mucho que decir porque es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Ha habido, acá se ve, acá hay una placa que ha sido golpeada con otra placa y ha generado un temblor. Y ese temblor, ese sismo, cuando es el mar, le llamamos maremoto o tsunami, ¿cierto? Que genera grandes olas, ya saben, y la destrucción que eso lleva. Muy bien. Si se dan cuenta, lo más importante sería decirles que por qué hablamos de tsunami, terremotos y hablamos de erupción volcánica, porque los tres están relacionados con las placas tectónicas. Y obviamente la placa tectónica es parte de la corteza, y como la corteza es parte de esta unidad que es capaz de la Tierra, es por eso que se está hablando. Por eso cuando hablamos de otros fenómenos, por ahí alguien mencionaba los incendios, alguien mencionaba, me acuerdo, tal vez los incendios forestales, todo eso también son cosas que son medidas que hay que tener, medidas preventivas, pero que no lo hemos abordado nosotros. ¿Por qué? Porque solamente vemos las que son a consecuencia de las placas tectónicas. ¿Ya? Entonces, el último justamente es eso, ver que también viene la prueba, ver qué hacer, ¿cierto? Frente a un sismo, un terremoto, ¿cierto? Frente, ¿cómo se llama? A un tsunami, frente a una erupción volcánica, aunque nosotros vamos a estar muy lejos de la erupción volcánica, sin embargo, siempre las prevenciones antes, durante y después tienen que estar claras, como es justamente si tener botiquín, todo eso, linterna, todas esas son cosas y saber más o menos cómo hacer un plan de trabajo, ¿cierto? Un plan de qué hacer, estar ya preparado para ver qué hacer frente a, es importante, qué hacer antes, durante y después. Porque si estamos en un terremoto, lo primero que hacer es estar debajo de la mesa, una zona segura. Y después que pasa el símbolo, recién uno sale a ver, ¿cierto? A ver a los heridos, a ponerse en zona más segura, ¿cierto? Si es un maremoto, obviamente esa zona más segura también, ¿cierto? Como tal. Después, obviamente, lo mismo. Ya eso como que está claro, me parece. No creo que si tienes un maremoto hay que subir a zonas más altas, ¿cierto? Como vemos acá. Pero siempre hay que tener un plan de qué hacer. Por ejemplo, si es erupción volcánica, aparte de alejarse de los volcanes, hay que tener mascarillas para no respirar el hollín, esa ceniza que nos puede hacer daño a nuestros pulmones, como tal, ¿cierto? Aunque ahora la mascarilla es algo que lo usamos mucho, no es como antes. Ya, muy bien. Yo creo que eso estaríamos como al lado, estaríamos listos. Entonces, este como un resumen. La Tierra está compuesta por corteza, manto y núcleo. Ojo que el núcleo tiene dos partes, núcleo interno, que es la parte más sólida, núcleo externo, la parte más líquida, y siempre desde la corteza, mirando de corteza, manto y núcleo, la parte más calurosa, la parte de mayor calor, va a ser siempre que esté más profundo, en este caso el núcleo es más profundo. Si miramos desde arriba hacia abajo, corteza sería primero, manto segundo y núcleo tercero. Si miramos desde lo más interno a lo más externo, núcleo primero, manto segundo, corteza después.
Y en esta corteza es donde están las placas tectónicas, ¿cierto? Y donde ocurre justamente por este movimiento, ya que estas placas son menos densas y pueden nadar, ¿cierto? Moverse frente a este movimiento del manto, que es más líquido, es que lo que genera terremotos, volcanes, erupciones volcánicas y tsunamis, ¿cierto? Bueno, y también va generando este choque de placas, la creación de relieves como los volcanes y montañas y cordilleras, justamente. Ya, que es lo que vemos aquí, ¿cierto? Justamente ahí vemos dos lados, ¿cierto? Por una parte acá están haciendo convergencia y acá también. Acá se están divergencias, ¿cierto? Se están separando. Acá se están haciendo convergencia y acá también convergencia. Y acá divergencia, y se están separando como tal. Ahí es interesante, vemos todas las fases que pueden existir. Y a raíz de eso están generándose volcanes que van generando también islas, ¿eh? Y cordilleras, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo creo que eso sería como lo más importante, o cuando ahí estamos recordando lo que es el hipocentro y el epicentro. Eso sería lo más importante para la prueba, ¿eh? La prueba no está difícil en todo caso, pero hay que leer bien, si las preguntan, no hay que apurarse, ya eso es importante, para que den una prueba y sacan la mejor nota, porque están para sacar un 7, un 7 para si han estado prestando atención, haciendo todas las actividades como debe hacerse, el viernes deberían estar sacando una muy buena nota. Suerte entonces, nos vamos a ver un rato más porque tenemos clase de lenguaje y ahí me puede hacer cualquier consulta si fuera el caso. Hasta entonces, cuídense.